Hay una frase muy repetida cada vez que se produce un hecho traumático, una crisis, sobre todo, que dice: las crisis son grandes oportunidades. Ese fue el motivo de la charla que quedó pendiente la última vez que hablamos con Carlos Sosa, que está con nosotros, que es uno de los organizadores de Funcionalmente, un hombre con mucha experiencia en esto de las crisis, porque casi siempre las empresas convocan a los consultores cuando están en crisis, ¿o no? Buenas noches, ¿cómo estás, Cristian? Sí, así esa es una de las causas por las que nos convocan, a veces para administrar también el crecimiento, Ajá. no solamente cuando están mal en una situación de crisis, sino también en un proceso de administración del crecimiento. Que el crecimiento también es crisis a veces. Sí, el crecimiento también provoca crisis porque es un cambio. Ujú. Y respecto al tema de la pregunta, si la crisis es siempre una oportunidad, en principio la respuesta es sí, siempre es una oportunidad. El tema es que la persona que lo esté atravesando la aproveche y saque no solamente lo tome como una oportunidad, sino como un aprendizaje que sea continuo. Ujú. Porque si me vuelvo a sentir bien y vuelvo a recaer con la misma temática, en la misma situación, es decir, lo que nos pasa en la Argentina, Repetir los errores. exacto, no hay aprendizaje. Tropezar con la misma piedra. Con la misma piedra. Ahí no hay aprendizaje. Entonces tomo la crisis como una oportunidad para hacer algunos cambios superficiales, pero no hay un cambio transformacional. Entonces la conclusión es: no aprendo. Entonces si no aprendo, no hay un cambio de fondo, digamos, ¿no? Sin embargo, la primera reacción, me parece, ante la crisis es a quedarse quieto, no moverse demasiado, a veces enojarse, lo que hablábamos el otro día. ¿Cómo Sí, deberíamos reaccionar frente a una crisis? bueno, cuando hay una situación de crisis, uno tiene que obviamente detenerse y reflexionar, si los Claro, tiempos te lo permiten, depende del tipo de crisis. Cuando hablamos de crisis tenemos que hablar de que hablamos de una situación que es reversible, ajá, que hay que diferenciarlo de una catástrofe. claro. ¿Ok? Entonces, si hay crisis, hay reversibilidad. Entonces, si es reversible y el asunto es importante y los tiempos me ameritan, detenerme a reflexionar. Ujú, Ahora, yo no puedo en un incendio estar pensando. claro. Entonces, por eso lo importante en esto es la proactividad o la anticipación. Entonces, en materia de liderazgo nosotros decimos que el líder es visionario y es inteligente cuando, a pesar de no estar en situación de crisis, sigue evolucionando, sigue cambiando. Porque si hay que esperar la crisis para cambiar, no sirve absolutamente nada, ¿no? Viste que hay gente con mucha experiencia, sobre todo empresarios, comerciantes, que te dicen: yo esta crisis ya la pasé. Sí. Viste, como que ya hemos pasado tantas crisis. Y es cierto, a mucha gente le ha pasado atravesarlas. Y de manera más empírica que lo que ofrece hoy la ciencia, que son herramientas más prácticas, ¿no? Exacto. Quien la pasó ya tiene ese miedo escénico que vos decías, hay cierta parálisis. A veces, ¿qué pasa en materia, por ejemplo, organizacional? No, no voy a hacer ninguna acción, no vendo, no hago nada porque voy a esperar que pase para actuar. Y cuando tenemos esta crisis recurrente, como en la Argentina, hay que seguir ocupando espacio, porque si vos no ocupás espacio, te lo ocupa otro. Sí. Entonces, hay que seguir metiéndole como todos los días. Y más si ya la atravesaste, ya la tenés recorrida, tenés que posicionarte de una manera mejor que lo hiciste la última vez. Entonces, en la vida hay que seguir metiéndole, digamos. Entonces, si vos estás en el rubro venta, seguí vendiendo, tendrás que bajar tu margen, tendrás que reposicionarte en materia de precio, pero tenés que seguir ocupando y haciendo de lo que vos sabés hacer. Ujú. ¿Ok? En todo caso, si vos lo que tenés que hacer es, si la crisis pasó o amainó o está más clara la cuestión, en todo caso empezar a diversificar y a poner los huevos en otra canasta, digamos, ¿no? Pero mientras vos tengas vida y tenga intensidad, no hay que perder la actitud. La actitud es lo fundamental. Y dedicate a hacer lo que vos sabés hacer. Ujú. Y la crisis sí va a pasar, toda tormenta, digamos, pasa, ¿no? Ahí está la función de estar siempre preparado. Y a veces preparado, si nos vamos a, no sé, a las artes marciales, viste que alguien que estudia artes marciales está como en punta de pie. Bueno, esa es la posición para la vida y para ser feliz también. ¿Y el secreto es saber adaptarse? Eso es fundamental, porque hay cambios continuos. Eh, Nosotros emocionalmente no somos los mismos que cuando empezamos la entrevista. Vos no vas a ser el mismo cuando termine el programa, entonces hay que adaptarse permanentemente. ¿Por qué? Porque a las emociones hay que gestionarlas. ¿Qué significa gestión? Significa trabajo. Ujú. Entonces, si yo empiezo el día y no me siento del todo bien, porque tuve un mal día ayer, porque tuve una mala noticia, porque hay algo que no me salió bien, yo tengo que prepararme para estar bien. Y ahí tengo herramientas y tengo recursos y es todo lo que buscamos y trabajamos permanentemente, porque las emociones se gestionan. En este mundo en el que está todo tan preparado, tan estudiado, tan programado, tanta importancia tienen las intuiciones? Bien, buena pregunta. Y la intuición tiene como un equilibrio
entre la conciencia y algo inconsciente. La intuición sirve porque a veces es como una especie de apostilla para jugarme por un camino u otro, digamos. Entonces, la intuición también tiene que ver con una especie de pasado o de memoria o de alguna experiencia que viví. Porque en realidad cuando uno decide, la intuición forma parte de un proceso decisorio. Yo intuyo que tengo esa sensación, ese olor, esto que puede salir de esta manera. Eso tiene que ver con algo que vos viviste, digamos, ¿no? Pero no está claro, está como difuso. Entonces, jugarse por eso, pero en un marco también de estudio, en un marco, digamos, de planificación, de recolección de información, sirve. Entonces, a la intuición hay que sumarle conciencia. Por ejemplo, información, trabajo. Se me ocurre otra pregunta para dejar Dale. pendiente para que se queden enganchados para la próxima. ¿Hay gente que tiene más intuición o capacidad para los negocios que otra? ¿O todos estamos... No me lo contestes ahora, así el público se queda esperando. Bien. Pero antes de pedirte, quiero repetir que todavía hay lugares, quedan algunos lugares para funcionalmente 4, faltan 45 días, pero hay un enorme interés de la gente, sobre todo por los panelistas, por los expositores que vienen, ¿no? Sí, exacto. Sí, todavía por supuesto que quedan entradas. Vamos por el segundo salón, como te había dicho, a pesar de la crisis, que todo... Mira, justamente hablando del tema que vos me planteabas, para nosotros también, como organizadores ¿Qué y te como parece? consultora, es totalmente difícil, pero tenemos que seguirle metiéndole, digamos, porque es lo que hacemos. Este es nuestro cuarto evento. Hasta el quinto evento, entre el quinto evento y el 10º evento, cuando nace un proyecto, al 10º evento o al 10º año de vida, llega solo el 10%. Y nosotros estamos remándola en ese sentido. Después de 10 años. Después de 10 años. Es decir, hay una tasa, la Argentina es un país súper emprendedor, pero hay una tasa altísima de mortalidad de proyectos. Solamente el 10% llega al año 10, para que te dé una idea. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Estar dentro de ese 10% en este proyecto. Bueno, en cuanto al tema de disertantes, hay disertantes de habilidades duras y habilidades blandas. Está Jonathan Lloyd, que nos va a hablar sobre innovación y sobre cambio, sobre adaptación. Alguien que viene desde la neurociencia como Golombek, que justamente va a hablar mucho sobre hábitos. Para el ámbito de los docentes viene Lucas Malaisi, que es el presidente de la Fundación Emocional. Hay el caso de una empresa, de un emprendedor que empezó hace 25 años desde cero y hoy tiene casi 1.400 empleados, que es el caso de Jerárquico Salud, una organización imponente para la zona. Bernardo Estamateas, que ya todos lo conocen, que va a hablar obviamente también del plano emocional, de los fracasos, de los éxitos. Emilia Ibáñez, que es una psicóloga especialista en mindfulness y nos va a explicar qué es la atención plena. Y bueno, y quien les habla, que le va a hablar fundamentalmente de lo que es liderazgo, de lo que es influencia y proceso de cambio, ¿no? Y con vos seguimos hablando la próxima semana, si te parece. Dale, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlitos. Nosotros nos vamos ahora a recordarles que Ortega Lange está...